Me voy a centrar inicialmente en los aspectos de la teoría de la argumentación contemporánea para al final comentar un poco sobre algunas de las líneas de trabajo que actualmente tenemos en el campo de la argumentación, ya con un enfoque más puntual, sobre todo en el terreno de lo visual y en el terreno de la tradición amerindia. Eh, con respecto a la historia de la argumentación y la teoría de la argumentación contemporánea, creo que algo que es muy importante de conocer y de reconocer es que es un movimiento, la teoría de la argumentación contemporánea, relativamente reciente, o sea, que surge al terminar la Segunda Guerra Mundial y surge en ese momento por razones de carácter no solamente filosófico, sino histórico, ¿no? O sea, es una reacción difusa, ¿no? En el sentido de que aparece en distintos lugares del planeta frente a lo que significó el riesgo de desaparición de la humanidad con la Segunda Guerra Mundial y con la bomba atómica y el totalitarismo extremo, ¿no? Durante el periodo de la primera mitad del siglo XX. Y en ese sentido está imbuida de un espíritu democrático, de comprensión, de reconocimiento de las diferencias, que es una base central de la teoría contemporánea de la argumentación. Y también esa teoría surge como pasa por lo general en un movimiento de mediano, de largo plazo, ¿sí? Es decir, cuando se instaura el empirismo y el racionalismo, eso implica una perspectiva de los saberes, de las ciencias, que dura los siglos siguientes y aún hoy es de alguna manera de gran peso. Y frente a esa perspectiva que obturó el desarrollo de la argumentación, que tiene una tradición de 26 siglos, ¿no? Es un renacimiento en ese mediano plazo, o sea, son varios siglos donde en gran parte de Europa, en Estados Unidos, desaparece prácticamente la argumentación de la escena por todo lo que implica en la filosofía y en la forma de pensamiento el empirismo y el cartesianismo, ¿no? Entonces es también una reacción multisecular la aparición de la teoría de la argumentación en este ámbito de la historia de las ideas. Y cuando surge esta respuesta contemporánea de la teoría de la argumentación como tratando de plantear una perspectiva de la razón frente a la perspectiva de lo que algunos han llamado el asalto a la razón de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Decía que surge de manera difusa. Entonces, uno de los autores iniciales de la teoría de la argumentación es Arnenés, ¿no? Arnenés publica tempranamente un trabajo sobre la precisión, y este trabajo sobre la precisión trata de dar cuenta de cómo necesitamos aclarar las cosas en contexto para poder dilucidar sobre las decisiones a tomar y sobre lo que consideramos correcto en un momento dado, ¿no? En un ejemplo muy sencillo, ¿no? Que es el ejemplo que él toma desde entonces, ¿no? Si nosotros tenemos que decidir sobre tomar un tren a las 2, puede haber un malentendido, ¿no? Porque vamos a tomar el tren a las 2 de la tarde o a las 2 de la mañana, ¿no? Y entonces, en la medida en que se precisan los contextos de la interpretación,
se puede tener claridad y resolver los malentendidos. También Arnenés trata de clarificar los procesos formales de la discusión, o sea que es uno de los primeros que empieza a pensar contemporáneamente en cómo se desarrolla una discusión de carácter, él dice de carácter razonable, ¿sí? Y es interesante este punto de partida porque la teoría de la argumentación contemporánea no es una repetición de la teoría de la argumentación desde 26 siglos atrás, ni es una repetición de Aristóteles, sino que punto por punto va introduciendo nuevas perspectivas. O sea, no solamente retoma, que claro que hay mucho que aprender y conocer en esa historia de tan prolongada historia, ¿no? De tantos años de desarrollo, pero se pone un énfasis distinto y entonces el punto de vista de Ness es sobre lo razonable, no sobre lo racional, ¿sí? O sea, hay un quiebre con respecto a un punto de vista previo y también con respecto al racionalismo cartesiano, ¿no? Y es interesante esto porque muchas veces algunas corrientes del pensamiento contemporáneo en la filosofía analítica, en la lógica, como que a veces nunca acaban de ver los quiebres que implicó y todo lo que está detrás de ese quiebre de distanciamiento o de complementación de los puntos de vista estrictamente lógicos, ¿no? Y ya desde ese primer momento se hacía ver que la lógica llevaba a un punto de vista que había causado de maneras sutiles y múltiples toda la construcción que había llevado a las guerras mundiales, ¿no? Y entonces se preguntaba a Arnenés cómo podemos entendernos, ¿sí? Cómo podemos resolver un malentendido y cómo podemos llevar a cabo una discusión de manera organizada. Incluso es totalmente formal su enfoque, ¿no? Su enfoque acaba en algo que es computarizable incluso, ¿no? Porque va viendo las secuencias de la discusión de manera que es susceptible de extrema formalización, pero el trasfondo es esa razonabilidad. ¿Cómo puedo hacerme entender y hacer entender al otro con respecto al punto de vista que tengo, ¿no? Y otro autor originario que también como Arnenés es poco conocido, porque son más conocidos Caín Perelman o Stephen Toulmin, que son posteriores, ¿no? Es un autor de habla inglesa que es Crosskey Williams, ¿no? Que trabaja también sobre el malentendido, un poco, podríamos decir, bajo un horizonte similar al de Wittgenstein, ¿no? Tratando de mostrar cómo el contexto es fundamental para la resolución de cualquier problema de malentendido, ¿no? Y esa va a ser otra característica de la teoría de la argumentación contemporánea, y es que se busca en general en la teoría de la argumentación contemporánea reconocer los contextos. Es algo que se va dando a saltos en distintas perspectivas teóricas, pero en la mayoría de ellos, a diferencia de la lógica pura, siempre el contexto va a intervenir, ¿no? Mientras que, bueno, en un sistema lógico, una vez determinadas las reglas, siempre sucede de esa manera. Claro, las lógicas se han diversificado en un grado extremo, ¿no? Hasta el grado que hoy es difícil que alguien conozca todas las perspectivas lógicas y en algunas de ellas, bueno, intervienen aspectos más amplios que las lógicas más restringidas originarias, ¿no? Pero aquí de entrada en la argumentación hay una vocación en la teoría de la argumentación de reconocer y conocer el contexto para dilucidar, en el caso de Crosskey Williams, para dilucidar un malentendido. Y a él le interesaba en el contexto de manera particular los propósitos, porque él decía, ok, yo pretendo algo,
pero eso que pretendo, con base en qué propósito lo pretendo, ¿no? Y decía, bueno, pues si yo quiero ser exacto y quiero hacer una mesa, pues si quiero hacer una mesa, es prudente saber si es de 1 metro por medio metro, ¿no? Y con eso es suficiente para decirle al carpintero, oye, me haces una mesa de 1 metro por medio metro, ¿no? Pero si yo quiero dilucidar un problema de contacto milimétrico de una partícula con otra, pues no es suficiente una categoría de centímetros, ¿verdad? O sea, me tengo que mover en otro nivel de precisión porque si no el experimento que quiero hacer va a fallar catastróficamente, ¿no? Y a la inversa, si yo quiero hacer una medición en la distancia de la Tierra al Sol, pues la apertura, los metros son irrelevantes, ¿verdad? Porque no hay manera de medir una distancia de ese carácter con precisión de metros, puesto que hay una masa fluctuante del Sol, llamaradas solares, etcétera. Entonces la cuestión de los metros resulta irrelevante, no tiene nada que ver con la precisión, una magnitud de metros. Entonces, según el propósito y el contexto que se tiene, es que se marca la corrección, la adecuación de lo planteado, ¿no? Entonces, ellos son como dos de los pioneros en el ámbito de la teoría de la argumentación y son poco conocidos. Hasta la fecha, en general, se reconocen en los ámbitos de quienes estudiamos la argumentación, pero no alcanzaron como una difusión muy importante, sin embargo están en la base de muchos otros planteamientos que resultaron al cabo más conocidos, como suele suceder en la historia de las ideas, ¿no? Que muchas veces quienes ponen pilares, ponen bases, no siempre son quienes son universalmente reconocidos, ¿no? Como, no sé, en el ámbito de la filosofía tenemos el caso muy claro de Sartre, ¿no? Sartre fue uno de los filósofos que se expandió su propuesta de manera general, ¿no? Aunque había muchos otros que tenían quizás alcances mayores porque supo estar como de la manera adecuada en el lugar indicado y entonces su impacto fue, no que no es importante, claro que es importante, pero su impacto fue enorme, ¿no? Entonces, ya años después de los trabajos pioneros de 47 y de 53 de Crosshay-Williams y de Arnenez, se conocen en el ámbito occidental, porque de lo que voy a hablar de la teoría de la argumentación contemporánea es básicamente la teoría de la argumentación contemporánea en Occidente, porque meterse al ámbito chino, al ámbito hindú es materia de otra cuestión, ¿no? De hecho, el título de teoría de la argumentación es demasiado grande, en realidad tenemos normalmente una visión restringida, el problema del peso colonial y eurocéntrico en nosotros es gigantesco, ¿no? Pero meterse más allá de esto que es de por sí enormemente complicado sería una barbaridad, un imposible, ¿no? Entonces, en este ámbito occidental, o mal llamado occidental, ¿verdad? Esta perspectiva cuaja de una manera mucho más conocida en un ámbito más amplio en 1958, o sea, como que ese año se da el quiebre, tanto por Stephen Toulmin en la tradición de habla inglesa, como por Caín Perelman y Lucy Olbrecht-Stiteka, ¿no? Que hacen un texto conjunto que se llama La Nueva Retórica, ¿no? Originalmente en francés, ¿no? Y me decía Pedro que incluso la nueva retórica la revisaron en algunos casos, ¿no? Entonces no me extendería mucho tal vez en eso para, ya si la conocen, bueno, hay ahí un punto de partida